En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Te pedimos, Santo Espíritu de Dios, que nos acompañes en esta noche, que todo lo que hablemos y escuchemos pase primero por el corazón de Nuestra Señora, para que sea purificado por su ardiente caridad, que podamos entender y comprender, que podamos recibir lo que tú quieres darnos a través de María, a Nuestra Señora, que es nuestra reina, a quien le pertenecemos totalmente, que somos sus siervos, sus esclavos. Renovamos nuestra consagración y le pedimos que traiga la voluntad divina a nosotros. Ven, Santísima Madre, toma todos los matrimonios que estamos aquí y que tal vez estarán viendo en estos momentos este espacio, este compartir, este rato de comunidad, y tómanos y haznos misioneros, haznos mensajeros de tu amor. Haznos, Señora, luz, haznos esperanza para aquellos que quizá la han perdido ya, para aquellos que tal vez han perdido su ardor, han perdido su fuego. Ayúdanos, Señora, que en esta noche tú nos ayudes a combatir no solamente con la tibieza espiritual, sino con la tibieza apostólica que habla Santo Tomás de Aquino. Esa tibieza que nos paraliza las manos, que nos las amarra y que hace que nosotros perdamos el sentido de ser misioneros. Porque así como un zapatero, su misión es los zapatos, porque así como un panadero, su vocación son los panes, así nosotros como misioneros, nuestra vocación es ir a las almas. Ven, Señora, y a través de tus ruegos al Señor, enciende en nuestros corazones el celo apostólico, que realmente nos da más felicidad a nosotros que a las almas. Ven, mamá, y toda aquella tibieza apostólica en los matrimonios, ven y sácala afuera, mamá. Y si otro amor está robando ese amor a las almas, ven y háblanos con claridad, muéstranos el corazón, ilumina nuestra conciencia, Señora. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, oh príncipe de las milicias celestiales, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas vagan por el mundo. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos. San Miguel Arcángel, con tus alas protégenos. San Miguel Arcángel, con tu espada defiéndenos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, vamos a continuar entonces, o más bien vamos a empezar ahora sí con el reglamento. Simplemente para los que no estuvieron hace 8 días, un breve desatraso, ¿cierto? Hablábamos de que todo reglamento cuida un valor, ¿cierto? Realmente cuando uno quiere algo, lo valora, pues lo cuida. Y una de las formas de cuidarlo es las normas y el reglamento. Para nosotros los cristianos católicos, las reglas y hablando de los mandamientos nos dan libertad. En ningún momento nos quitan libertad ni nos cohíben, como algunos piensan que el cristianismo es simplemente la religión de las prohibiciones y al contrario la religión de la libertad. Porque cuando entendemos que cuando Dios nos pide algo es porque nos quiere dar algo más grande, ¿cierto? Entonces hablamos dentro de ese reglamento que queremos dar en las de Amor Mariano es cuidando la comunidad y cuidando la comunidad en nosotros. Yo les ponía el ejemplo de que una comunidad está hecha de las personas, no tanto de las estructuras, ¿cierto? Que los retiros de lazos no son las fincas, aunque muchos misioneros crean que la finca es muy importante y puede ser muy importante, sí, pero lo importante son los misioneros que dan los retiros.
o las consagraciones, lo importante son las cadenas y no son las cadenas ni la medalla, lo importante es las personas que se consagran a la Virgen María. Y así en el mismo lazo, en las misiones, lo importante es el misionero. Entonces, el reglamento cuida al misionero y cuida algo muy valioso que ya es dado por Dios, que es la espiritualidad del carisma. Cuando un misionero no entiende que el reglamento cuida la espiritualidad del carisma, entonces siempre va a estar en desacuerdo o no va a entender algo del reglamento. Lo importante de saber que la espiritualidad del carisma no nos pertenece ni queremos cuidarlo, nos da pues mucho terreno para obviamente vivir el reglamento, ¿cierto? Entonces, me parecía muy importante asentar estas dos definiciones de qué es espiritualidad y qué es carisma. Rápidamente lo hablamos, que la espiritualidad parte pues obviamente de que somos cristianos, y que era muy importante porque el hombre de por sí, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el hombre es un ser trascendental, o sea, siempre necesita lo sobrenatural, ¿cierto? Entonces, cuando el hombre no tiene a Cristo, igual siempre va a buscar espiritualidad y nace la nueva era. O sea, todo hombre necesita espiritualidad. Lo que pasa es que el que no conoce a Cristo, ¿qué va? Se va detrás de un yoga. Y el yoga no le funciona porque el yoga es como un chito. Usted come y queda con hambre, o sea, eso no alimenta. En cambio, Cristo sí es el único que alimenta. Entonces, partimos de la espiritualidad cristiana. Dijimos que ¿qué era la espiritualidad cristiana, cierto? La espiritualidad cristiana es el seguimiento de Cristo y la imitación de Cristo. La palabra espiritualidad se refiere a acción del Espíritu, ¿cierto? Lo que hace el Espíritu. Entonces, la espiritualidad cristiana es que el Espíritu Santo nos ayuda y nos configura con Cristo, nos ayuda a seguir a Cristo y nos configura con Cristo. Y en eso pues ya hablamos de las exigencias que es ser cristiano, ¿cierto? Que el ser cristiano es muy distinto porque alguien puede decir, no, pero es que el que me la hace me la paga, es que yo respondo así, es que a mí nadie me la va a montar. El cristiano es distinto. Cristiano, miremos las frases de Jesús, ¿cierto? Ama a los que los persiguen, ¿cierto? Reza por los que consideres tus enemigos. O sea, el cristianismo es distinto y esa espiritualidad te nos da otra visión del mundo, ¿cierto? El que te va a pegar en una mejilla, ¿qué dice el Señor? Ponle la otra. El que te pida la túnica, ¿qué dice el Señor? Trégale el manto. O sea, el Señor dice, el cristiano, escuchen esto, no espera la caridad, el cristiano da caridad. O sea, el cristiano no espera amar, no espera que lo amen, el cristiano da el amor, siempre está dando amor. Entonces, eso es muy importante, pues obviamente, y si aplicable al matrimonio todo lo que quiera, porque cuando uno está esperando a que lo tengan contento, a que lo tengan bien, a que me sirvan, pues eso nunca va a funcionar. Pero en cambio, cuando uno aplica el cristianismo, cuando uno tiene ese espíritu cristiano en la familia, en el matrimonio, pues siempre va a haber felicidad. Porque es que, ¿cómo yo sirvo? No, venga yo le sirvo, no venga yo le sirvo. Inclusive dice en la mística Ciudad de Dios que la única pelea que tuvieron San José y la Virgen María, tuvieron una pelea, que la única pelea era por quién servía. No, pero es que usted es la madre de Dios, déjeme yo le sirvo. No, pero es que usted es mi esposo. Venga, yo le sirvo. No, pero es que usted es la mamá de... Pero es que usted es mi esposo. No, yo le debo servir. No, yo le voy a servir. Se parece a nosotros. Y ese es el espíritu del cristiano. Darse. No recuerdo. Ganó San José porque era esposo. Entonces, hablamos del espíritu del cristiano y decíamos que el espíritu cristiano va muy de la mano del espíritu mariano, ¿cierto? Digamos la cita bíblica de Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 26, donde el Señor no solo como que entregó la mamá a los hijos, sino que los hijos se los entregó a la mamá. O sea que el espíritu mariano está unido al espíritu cristiano. De hecho, San Juan Pablo II, decíamos en la Redentoris Mater, decía que realmente no se podía ser cristiano si no se era mariano de alguna manera. Después hablamos entonces de la espiritualidad conyugal, que recuerden que la palabra conyugal se refiere a yugo entre dos o el yugo que une a dos, y entonces hablamos de que esa espiritualidad mariana, como la vimos en lazos, que es la esclavitud mariana, ¿cierto? El totus tus, la entrega total, ya se vive simplemente entre dos. Y hablamos de que no es un producto terminado lo que estamos hablando aquí. La espiritualidad conyugal de lazo es así, no, pero sí estamos por lo menos poniendo unas líneas a través del reglamento para que la espiritualidad no, por lo menos para que no se salga lo que es, ¿cierto? Porque al no tener una espiritualidad conyugal clara, estábamos corriendo el riesgo de que cada uno asumía su espiritualidad como quería a nivel familiar. Y eso está bien, porque de cierta manera
Un concepto muy claro es que el reglamento no busca la uniformidad, sino que busca es ¿qué? La unidad, ¿cierto? A partir de ahí ya cada familia tendrá su esencia, su espiritualidad, su forma de orar, en fin. ¿Quién como Dios? Ahí pues rapidito. Y por el lado del carisma, recordemos que el carisma es ¿qué? Es un don de Dios, ¿cierto? El carisma es un regalo de Dios que Dios da a una persona y que ese don de Dios y ese regalo siempre es en función de la iglesia, de ayudar a la iglesia, siempre. Todo carisma está en función de la iglesia. Y la persona se puede santificar utilizando el don bien con su espiritualidad, ¿cierto? Entonces, por eso la importancia de no solamente tener el carisma, sino de ¿qué? De vivir la espiritualidad para que no nos vaya a pasar lo que Pablo advirtió, ¿cierto? De que mostrándole a todo la meta, se quede uno por fuera. O sea, hablando de la salvación de las almas, yendo a retiro, haciendo de todo, y cuando uno llegue al cielo, esa palabra que dice el Señor ahí, que dice, no te conozco, Señor, pero si yo fui a retiros, yo di bendición de María Auxiliadora, pero si yo tenía camiseta tal, y yo, o sea, no te conozco. Esa es, porque la espiritualidad es la relación con Dios, entonces hay que intimar con Él, o sea, hay que tener intimidad con Él antes de llegar al cielo. Ese don, hablábamos de que puede ser un don de una persona, pero cuando ese don se imprime en otras personas, entonces ya es un don, un carisma de fundar una comunidad, ¿cierto? Los fundadores tienen el carisma de fundar, o sea, tienen una gracia fundacional, y es que el carisma que recibieron no se queda en ellos, sino que se imprime a otras personas. Y ahí la importancia entonces de, con este carisma y esa espiritualidad, pues serle fieles al Señor. Ya hablamos un poquito de la espiritualidad, el carisma en que de lazos más o menos, decíamos 3 punticos sencillos, no es que ahí esté todo, sino que 3 punticos que nos servían, y es, ¿cuál era el primero? El arrepentimiento, la renuncia al pecado, ¿cierto? Ya era la renuncia al pecado. El segundo, la conversión, el cambio de vida, ¿cierto? La renuncia al mundo. Y el tercero, dar la vida por Cristo, por la verdad. Tomamos de allí lo que es de San Juan Bautista, ¿cierto? Porque la Virgen María lo santificó con el saludo, el Espíritu Santo a través de ella lo santificó, entonces le dio también un carisma de conversión, ¿cierto? Y eso es muy actual porque uno dice, no, eso fue en la época de San Juan Bautista, pero miramos que en las apariciones marianas la Virgen María siempre dice lo mismo, ¿cierto? Conversión, renuncia al pecado, vida de gracia, vida de oración, entonces sigue siendo muy actual. ¿Quién como Dios? Vamos a empezar entonces ahora sí con el reglamento, ya con esa introducción, para que podamos ir avanzando. Es muy bueno entender que este reglamento es algo más que letras humanas, lo que busca es cuidar el espíritu que nos ha movido en lazos de amor mariano, que es la salvación de las almas, la santificación de los miembros y la difusión de la consagración. Vamos a leer entonces la introducción que tiene el reglamento, dice: los misioneros del movimiento Lazos de Amor Mariano están llamados a vivir en el amor. Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Primera de Juan 4:16. El reglamento traza un estilo de vida conforme al carisma de nuestro movimiento y el cumplimiento hace que el carisma se conserve y se vaya transmitiendo. La regla cuida el precioso carisma y le ayuda a mantenerse fiel a la vocación a la que ha sido llamada. Sin embargo, Dios suscita en los corazones de los misioneros una vocación de entrega y donación al matrimonio, por lo que este escrito surge más que normas rígidas, son criterios que, a la luz del Evangelio, del Magisterio y del carisma del movimiento, busca cuidar, velar y custodiar la espiritualidad matrimonial de los misioneros de Lazos de Amor Mariano. Recuerden que si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer con tranquilidad. La intención no es que escuchen solamente, sino también tienen una inquietud que lo puedan decir, ¿cierto? De esta manera, partiendo de las palabras de San Juan Pablo II, la familia cristiana es llamada a santificarse y a santificar la comunidad eclesial y el mundo. San Juan Pablo II en 1981. El llamado principal de las familias misioneras es vivir la santidad desde el interior del hogar y así transmitirlo a las almas. Recuerden que hablábamos de que el sacramento del matrimonio, igual que el del sacerdocio, son los 2 sacramentos de servicio. Y antes el servicio a la iglesia y el matrimonio pues era generando hijos a la iglesia.
Ahora el Señor nos da un carisma misionero, de ir, de salir, de tocar almas. Entonces es un servicio también que estamos prestando a la iglesia. El esquema del reglamento será el siguiente. Está basado en 10 puntos. El primer punto es: la familia misionera vive en estado de gracia permanente. La familia misionera vive en estado de gracia permanente. El segundo punto: la familia misionera cultiva su vida de oración y frecuenta asiduamente los sacramentos. La segunda, sí. La familia misionera cultiva su vida de oración y frecuenta asiduamente los sacramentos. La familia misionera cultiva su vida de oración y frecuenta asiduamente los sacramentos. Tercero, la familia misionera rompe radicalmente con el espíritu mundano. La familia misionera rompe radicalmente con el espíritu mundano. Cuarto. ¿Todos vamos bien? ¿O alguno va? Listo. Cuarto. La familia misionera ofrece y consagra su trabajo. La familia misionera ofrece y consagra su trabajo. Quinto. La familia misionera vive una sexualidad digna. La familia misionera, este es el quinto punto, la familia misionera vive una sexualidad digna. Sexto punto. La familia misionera, Dios te pague, vive una fecundidad generosa. Sexto punto, la familia misionera vive una fecundidad generosa. Séptimo, la familia misionera educa a los hijos para Dios y no para el mundo. La familia misionera educa a los hijos para Dios y no para el mundo. Octavo, la familia misionera vive el servicio y la caridad cristiana. La familia misionera vive el servicio y la caridad cristiana. Noveno, la familia misionera vive el amor y la comunión. La familia misionera vive el amor y la comunión. Y décimo y último, la familia misionera tiene como fin la santidad. La familia misionera tiene como fin la santidad.
El decálogo de la familia. Sí, este reglamento surgió, como Dios, bienvenidos. Surgió porque, bueno, cuando empezamos con el centro de familia, lo primero que le dijimos a Rodri es, bueno, vamos a empezar con el centro de familia, vamos a empezar a trabajar con las familias en lazos. Y Rodri lo primero que dijo es, miren, lo que hay que empezar es con un pequeño reglamento, con algo pequeñito que todo el mundo sepa, que sea sencillo de entender para que como que estabilicemos la comunidad, ¿cierto? Y justo pues le estamos pidiendo al Señor y la Virgen María nos habló a través de un mensaje del libro del Padre Gobi y estos 10 punticos son tomados de un mensaje del libro del Padre Gobi. Les voy a dar el mensaje para que siquiera lo anoten ustedes y lo puedan leer. Es del 23 de julio de 1987. 23 de julio de 1987. Ahí lo pueden leer. 1987. De 1987, sí. Vamos entonces con el primer punto. La familia misionera vive en estado de gracia permanente. Vamos a leer la introducción. La familia misionera Lazos de Amor Mariano está llamada a vivir en Cristo y en la consagración total a la Virgen María, a través de una verdadera conversión, en la renuncia y lucha constante contra el pecado. La Virgen María nos dice, procuro llevar a las almas que componen la familia a vivir siempre en gracia de Dios. Donde yo entro, sale el pecado. Donde yo moro, están siempre presentes la gracia y la luz divina. Donde yo habito, conmigo habitan la pureza y la santidad. Entonces, hay unos punticos. Está como el examen de conciencia. Recuerdan que el examen de conciencia usted dice primer mandamiento y luego una serie de preguntas. Más o menos así está el reglamento. Entonces voy a lanzar una serie de punticos que están enumerados. Cuando se les entregue el escrito, lo van a poder ver más fácil, ¿cierto? Primero, el amor a Jesús nos lleva a dejar cualquier estado o situación que les implique estar en pecado continuo, llámese unión libre, adulterio, venta u uso de métodos anticonceptivos y de barrera, trabajos ilícitos, inmorales, entre otros. La razón de esta regla es evidente. El carisma de nuestro movimiento es la conversión, que consiste principalmente en enamorarse de tal manera de Jesús que se le deje de ofender con el pecado. En este orden de ideas no puede ser misionero quien quiera llevar a otra persona a vivir el amor a Cristo que él mismo no vive. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos al hoyo? Lucas 6:39. El Señor lo dice con claridad, si me amas, guardarás mis mandamientos. Juan 14:15. Lo primero es el estado de gracia, ¿cierto? Parecería muy obvio, pero tiene que quedar en el reglamento porque no se puede dejar obvio absolutamente nada. Lo más importante que puede tener un cristiano se llama gracia santificante. O sea, la gracia santificante es el tesoro de un cristiano. Es lo más importante. Ahí no hay riqueza que valga, ahí no hay absolutamente nada. Tan es importante la gracia santificante que inclusive si se pone en peligro la gracia santificante, uno tiene que hacer lo que sea. Dar la vida, ¿cierto? Inclusive, si hablando de dos esposos casados con el sacramento, si el uno va a llevar a pecado al otro, ahí es donde la iglesia da la dispensa de la separación de cuerpos, ¿cierto? Porque la gracia está por encima de todo, o sea, absolutamente todo. Estar en gracia está por encima de todo. Entonces es algo que no se valora y que ese concepto de gracia, y hay dos conceptos que hoy no se habla casi en la iglesia, es alma y gracia. Y por falta de hablar de esos conceptos no se entiende ni liberación, no se entiende el valor del sacrificio, no se entiende la santidad, no se entiende el cielo. Si no existe el alma o se nos perdió el mapa, si no necesitamos estar en gracia, entonces ¿para qué el infierno? ¿Para qué el pecado? ¿Qué efecto tiene el pecado si no hay alma, si no hay gracia? ¿Qué efecto tiene el infierno, el purgatorio? Se cae todo.
Entonces es muy importante ese concepto de gracia, recalcarlo y aunque sobre decirlo no importa, asegúrese que cuando ustedes estén dando el reglamento se caiga muy bien en la cuenta de qué es la gracia, de qué es la gracia santificante. Ahora, ¿qué es la gracia santificante? La gracia santificante es la vida de Dios en mí. Es que Cristo, el legado más grande que nos ha dado, ha sido que a través de su sangre nos ha dado la gracia. Y esa gracia es tan grande que nosotros no solamente podemos decir, sino que podemos ser, o sea, tener la conciencia y ser capaces de decir, yo soy hijo de Dios. La gracia santificante nos hace hijos de Dios. Les pregunto, ¿un niño antes de bautizarse es hijo de Dios? Es creación de Dios, es una criatura. Solo hasta cuando se bautiza es ¿qué? Hijo de Dios. Miren la magnitud. Cuando una persona cae en pecado mortal, aunque ya por el bautismo sí se hace hijo de Dios, pero aceptando el pecado se hace hijo de Satanás. O sea, es tan así. El Señor no dijo, vengan los que están en medio gracia, los que están en gracia y los que no están en gracia. No. O estás en gracia o no estás en gracia. Y no lo digo yo, lo dice San Juan, primera San Juan capítulo 3 versículo 7. Todo el que peca se hace hijo del demonio, porque los hijos de Dios no pecan. Se refiere al pecado mortal, ¿cierto? Porque el pecado venial, pues la misma palabra de Dios dice, el justo peca hasta 7 veces. Primera Juan capítulo 3 versículo 7. Entonces yo no puedo estar por un lado diciendo soy del bando del Señor y por otro lado en la práctica ser del bando de Satanás, del otro bando. Estar en estado de gracia permanente. Claro, nadie está libre, ni siquiera yo que estoy hablando de esto está libre de tener una recaída, en fin, para eso rápidamente a la confesión, en fin, ¿cierto? La misericordia de Dios. Pero se refiere ya a las personas que quieren estar en estado permanente de pecado, ¿cierto? No se puede ser misionero. Ojalá que una persona que quiera ser misionero estando en pecado mortal, ojalá le quemara la camiseta. O sea, ojalá nadie le tuviera que decir nada, sino que le quemara la camiseta. Y que su conciencia también le quemara. Porque es que no estamos hablando simplemente de engañar una comunidad, o engañar un director, un encargado de misión. Estamos hablando es que está tratando de engañar al mismo Dios. Lo está haciendo quedar mal. Y ahí es donde vienen muchas actitudes dobles que tal vez la persona piensa que está dañando la comunidad, pero se está dañando a sí mismo, porque es más el juicio para una persona que sabiendo está en pecado mortal. ¿Quién como Dios? Entonces, el estado de gracia es demasiado importante. Lo primero es la gracia santificante, o sea, la gracia santificante es la puerta, es lo que nos lleva al cielo, es la vida de Dios en mí, es cuando yo acepto a Cristo, pero no lo acepto simplemente por partes. Sí, Señor, yo acepto en la prosperidad, acepto, no, cuando yo lo acepto y es hasta el final, y muchas veces estar en gracia implica quedar mal con el mundo, así es. Esos somos los misioneros de lazos, quedar mal ante el mundo. Y que nos dicen exagerados, hay que entender que nosotros no somos radicales para amar a Dios, o sea, porque amamos a Dios es que somos radicales. Hay una diferencia muy distinta el que es radical. Para amar tiene una concepción entonces, un yugo encima, está siendo cohibido, pero cuando uno ama y uno quiere ser radical, es que si el amor me lleva a ser radical es libertad. A mí personalmente si alguien me dice, ay, que no lo dejan tomar una cerveza, no, es que no la necesito. Ahora, claro pues que no estoy diciendo que tomar una cerveza es pecado, solo coloco un ejemplo. Pero cuando le dicen a uno, no, pero es que usted no sale por ahí a darse la vueltecita con las niñas, no, es que no lo necesito. Ay, ¿por qué se da cuenta su esposa? No, un momentico, es que no es mi esposa. Es que es Cristo. O sea, es que es Cristo. Yo tengo un regalo tan grande que ¿cómo lo voy a botar? Y uno pone el ejemplo entonces de un ciclista, de estos que tienen la profesión del ciclismo, y que ellos dicen, no, yo cómo voy a perder la disciplina que llevo tantos años, por ir a ver una noche ya trasnochada me pierdo la disciplina. No, ellos son capaces de decir, no salgo. Y todo el mundo le respeta eso. Y si alguien está de dieta
y come poco, come ciertos alimentos, entonces, ay no, le respetamos eso, ¿cierto? Pero nosotros que decimos amar a Cristo, nos dejamos mover si hacemos un ayuno. Nos da vergüenza si hacemos un ayuno. Nos faltan las fuerzas. Si para decirle a algunos familiares, no, mira, con toda la caridad del mundo, no, yo no voy con esto, la verdad es que no va de acuerdo a mi moral cristiana, nos da vergüenza. Inclusive, tenemos que arriesgar el pellejo. Hay que hacerlo por amor a Cristo. Pero la gracia no se puede perder. Hay algo en nosotros que es la gracia de Dios, que es como si fuera un superpoder, que es como si fuera lo que nos hace todas estas películas que buscan la inmortalidad, que buscan los superhéroes, que un don, nosotros lo tenemos ya, que es la gracia de Dios. El don más grande que puede tener un cristiano se llama gracia santificante, es Dios en él. Y si confiáramos más en esa gracia, haríamos más. O sea, si yo soy consciente de que es Dios quien lo hace en mí, haríamos cosas más grandes que Cristo. ¿Recuerdan que lo dijo? Harán cosas más grandes, ustedes harán cosas más grandes. Y fue el mismo Jesús que lo dijo. Pero es que si confiáramos en la gracia, haríamos lo que fuera. Uno debería dejarse conquistar por Cristo y así conquistaría el mundo entero. O sea, dejar que la gracia habite en uno, que se mueva, que corra en mí, que me ayude, y nada sería imposible para nosotros, porque para el hombre es imposible, pero para Dios nada es imposible. Y yo tengo a Dios. Y si tuviéramos esa conciencia, o sea, más que aquí estar, bueno, conserve la gracia, es tener conciencia que es la gracia, de que es Dios en mí. Y por eso uno no se asusta con el Padre Pío, porque el Padre Pío veía cosas, o sea, le decía, se acercaban las mujeres a decirle, ay, Santo Padre, ¿qué pasa con mi hijo? Tranquila, no se preocupe, él está bien, esa bomba no lo tocó. Y a los días llegaba la carta, mamá, estoy bien, tal cosa, él veía todo, se dice que no solo tenía bilocación, sino trilocación, en 3 partes a la vez. Pero para él no era algo, o sea, porque él sabía que no era él. O sea, él era como que, o sea, es que si yo le entregué la vida a Dios, Dios puede hacer conmigo lo que quiera. Y si Él quiere que me aparezca, si Él al servicio de la iglesia quiere que me aparezca en 5 partes a la vez. Y si confiáramos más en esa gracia, si viéramos las cosas desde arriba, créanme que nuestras familias, nuestra comunidad y el mundo entero sería distinto. Lo que falta hoy es gracia en la iglesia. Eso es lo que falta hoy. Y lo que falta en las familias es gracia. Es Dios ahí. Don César. Y eso que, digamos que, por ejemplo, en alguna vez una persona del Opus Dei fue a los retiros, hace por allá como unos 5 años o más, y él decía, todo lo con este Germán Gómez, que no había que ver tanta gracia en un retiro, pues en un sitio como la que se ve cuando vamos a un retiro, o en unos retiros de conversión, pues los retiros de la comunidad. Es la gracia. O sea, es increíble porque ni siquiera uno como misionero, ustedes saben, uno no se da cuenta cuándo fue que, no, al final es que usted los ve todos contentos, cogidos de la mano, pero ¿en qué momento? O sea, es la gracia. Los retiros simplemente es una excusa para que la gracia actúe. Sí. O sea, un poquitico nomás, sucede todo eso, ¿qué tal que creyéramos que era como más conciencia esa gracia? Eso es lo que ha tenido Rodri. Rodri no, o sea, uno trata de confundirse, y uno dice, no, es que Rodri confía mucho en la gente. No, Rodri confía en la gracia. O sea, confía en la gracia porque sabe que la gracia va a salvar en cualquier momento. Y la gracia no solamente, uno tiene que confiar en que la gracia no solamente es preventiva, sino curativa. ¿En qué sentido? En que cuando uno tiene conciencia que está en gracia de Dios, cuando uno se equivoca, Dios auxilia, o sea, Dios endereza, Dios ayuda. Pero la gracia en un retiro se manifiesta más por la consagración, porque si fuera por la gracia de nosotros por la consagración se ve muchísimo. Sí, sino que por eso están las reglas, y por ejemplo una de las reglas es que quien va a servir, pues está en gracia de Dios. ¿Se va a entender? Porque así como es real que uno con una persona puede transmitir espíritus de lujuria, es real que uno puede transmitir la gracia de Dios. O sea, es que no es normal que usted abrace a alguien e inmediatamente estalle. O sea, muchos le intentan llamar que sí, que es psicología, que claro, que toca una música así, tal cosa. Nosotros sabemos que para nada.
es la gracia de Dios que va tocando. Una mirada, un gesto, y poner la importancia de la gracia. Y entonces, ¿cómo será para un hijo? O sea, una frase, una palabra de un papá en gracia, ¿cuánto no le marcará el alma a un hijo? O sea, si marcan las palabras de odio, ¿cuánto no marca más la gracia? O sea, es que nosotros muchas veces vivimos con unos miedos, con las heridas de que no, si leo lo durito, si leo tal cosa. No, pero es que confíe que si usted está en gracia de Dios, ¿cómo no le queda marcada la gracia a un hijo cuando tiene los papás en gracia de Dios? ¿Y como Dios? Entonces, es lo primero, el estado de gracia es lo primero. Y en eso hay que ser muy tajantes, y Lazo siempre ha tenido la misma posición. Así sean, así sean 10 misioneros en todo el mundo, pero en gracia de Dios. No necesitamos multitudes, no necesitamos que seamos muchos, sino poquitos en gracia de Dios o muchos en gracia de Dios. Pero tiene que ser en gracia de Dios. Y esa lucha tenemos que hacerla, y nosotros tener conciencia que hay algo nosotros que tenemos que cuidar, que es esa gracia, y no se puede sacrificar por nada. Ahí es donde empezamos nosotros a decir, bueno, ¿cómo tengo que acordonar yo mi gracia? O sea, ¿qué es lo que tengo que renunciar? ¿Qué es lo que tengo que dejar? ¿De qué me tengo que prevenirme como matrimonio? ¿Cuáles son las debilidades que puedo tener para perder la gracia? A veces uno pierde la gracia, sí, por el pecado, pero escuchen esto, a veces uno pierde el brillo de la gracia. Y eso es lo peor, ahí es donde entra la tibieza espiritual, que uno no, estoy contento, tranquilo, porque no pierdo la gracia. Pero es que una cosa es perder el brillo de la gracia. ¿Qué es el brillo de la Es gracia? el pecado venial, por decirlo algo. Porque se pierde la gracia con el pecado mortal, pero con el pecado venial se puede perder ese brillo. No sé si me entiendes. Sí, el pecado venial causa eso. El brillo de la gracia es que aunque yo tengo la gracia dentro de mí, no sale, no dejo que actúe hacia afuera, ¿cierto? Entonces el brillo de la gracia es como que yo estoy en estado de gracia, pero yo no le coopero la gracia a ayudar a los demás. Catherine. Padre, ya alguna vez explicaba sobre ese brillo de la gracia, que era como cuando uno tenía un parabrisas y que estaba blanco, pero a medida que iba empantanando, pues ese brillo se iba perdiendo. Ajá, sí es. Totalmente. Por tanto, pecado venial estaba totalmente opaco y definitivamente se perdía. Entonces, el mucho tener pecados veniales también hace que se pierda esa gracia. Sí, o sea, ustedes saben que el pecado venial no quita la gracia santificante, ¿cierto? Pero si el pecado venial lo va llevando hasta que pum, termina en un pecado mortal, ¿cierto? Entonces, don César, tranquilo, hágale. Me acordaba aquí un poco, el Señor pone como esto en el corazón, algo que, digamos, en algún momento practicamos mucho en la comunidad, y es que cuando íbamos a un sitio, por ejemplo, nos íbamos con la familia para un hotel, algo así, uno decía, vamos a echar agua bendita, una cosa a la otra, o aceitico, porque uno sabe qué pasó por acá y todo eso, ¿cierto? Y una vez me impactaba mucho que decía Wilson, que no es que si vamos en gracia de Dios y estamos pues confesados y todo el cuento, donde llegamos, llegó la gracia, llegó la luz, y pues y todo lo que haya ahí pues se va a ir, ¿cierto? Entonces, digamos, ahí parece muy bonito de Wilson, porque ahí estaríamos confiando en la gracia. O sea, no sobra la agüita y no sobra lo otro, pero... Los sacramentales, claro. Siempre, pero esa gracia que mire los santos, que había santos que por donde pasaba la gente se convertía, ¿cierto? El santo que dice tanto Brisbane, dice San Pedro de Alcántara, creo que era, ¿cierto? Sí. Que por donde pasaba la gente solamente con velo o se convertía la gente. Tenía tanta gracia que llevaba a eso, un poco. Miren lo que hacía el brillo de la gracia, por ejemplo, en un santo como San Gaspar. San Gaspar era un sacerdote que él predicaba aquí en el púlpito y le escuchaban a 2 kilómetros de distancia. Y entonces él estaba en un pueblo y predicaba su homilía normal, y la gente en las cantinas escuchaba y se convertía y decía, es verdad, es verdad. Y salía a las cantinas para la parroquia. Y él normal, él no es que estuviera, no, estaba ahí, y la gente llega, y cuando feligreses, el brillo de la gracia. ¿Por qué es tan importante esto? Porque en estos tiempos donde el demonio está actuando de manera extraordinaria, nosotros necesitamos apelar a la gracia. Estos tiempos, y en la educación de los hijos, se necesita apelar a la gracia. O sea, no es solamente una cuestión de técnica, sí, eso ayuda mucho, claro que sí, humanamente sí, pero en esos tiempos, si no apelamos a la gracia, es imposible. O
Es imposible. Claro que Escrivá de Balaguer decía, trabajar humanamente una persona es darle media santidad, ¿cierto? Trabajar en los hijos humanamente, sí, pero en estos tiempos tan difíciles tenemos que apelar a la gracia. Entonces, ese brillo de la gracia, pues ya lo vamos a hablar también en los otros puntos, ¿cierto? Pero es muy importante la gracia santificante, la gracia santificante. Y ya con la gracia santificante vienen lo que es las gracias actuales y lo que es la gracia de Estado, ¿cierto? La gracia de Estado, recuerden que es la gracia que se le da a todo cristiano para cumplir la misión que se le ha encomendado. ¿Tiene gracia de Estado los papás? ¿Tiene gracia de Estado un esposo? ¿Una esposa tiene gracia de Estado? Así es. Desde que estemos en gracia de Dios, esas gracias llueven. Está la gracia para salir adelante, para hacer lo que Dios nos pide. Y las gracias actuales que se dan para circunstancias específicas, ¿cierto? La gracia actual es una moción del Espíritu Santo, una gracia actual es, por ejemplo, un retiro, la capacidad de entender a la otra persona, sentir su dolor, gracias actuales. Pero la más importante de todas, la gracia santificante, que se pierde, obviamente, con el pecado mortal. ¿Quién como Dios? ¿Preguntas sobre este punto? Aquí también hay un aporte y es, a propósito de los métodos anticonceptivos, dijo el Papa Pío XII, a menudo tenéis que luchar contra la importunidad, la presión, las exigencias de clientes que recurren a vosotros, pretendiendo haceros cómplices de sus designios criminales. Ahora bien, vosotros sabéis, desde el momento en que un producto, por su naturaleza y por la intención del cliente, está indudablemente designado a un fin culpable, bajo no importa qué pretexto, bajo no importa qué solicitaciones, vosotros no podéis aceptar el tomar parte de esos atentados contra la vida o la integridad de los individuos, contra la natalidad o la salud corporal y mental de la humanidad. Pío XII a los participantes del primer Congreso Internacional de Farmacéuticos Católicos, 2 de septiembre de 1950. 2 de septiembre de 1950. Es clarísimo que la persona que vende métodos anticonceptivos, si es consciente, si es un católico y sabe qué es, está en pecado mortal. O si los está utilizando. Y aquí, misioneros que están utilizando métodos anticonceptivos están en pecado mortal. O sea, están en pecado mortal. No necesita que venga el demonio de afuera, ya está metido en su casa. Sí, utilizando todo, ahí está metido. ¿Cuál es Sí. el documento? Esto fue, se lo habló Pío XII a los participantes del primer Congreso Internacional de Farmacéuticos Católicos, 2 de septiembre de 1950. Sí. Y ahí es donde se ve que el reglamento, digamos, llega con fuerza y donde se ha dicho, mira, el que quiera estar pues aquí en la comunidad, pero firmes y pues y cumpliendo y todo eso, porque solo con esto pues que ha sido un tema que a veces le ha dado dificultad a la gente. Sí, Ya con sí, esto, pues, así diciendo la gente ya, pues, claro. Ahora uno sabe que habrán procesos, una persona se da cuenta de esto, pero eso en un retiro de conversión, válido. La persona se dio cuenta, listo, el proceso que llevaba a salir, pero un misionero ni riesgos. Está en la consagración, se puede... Exacto, Porque ahí ya se está organizando. exacto. Hay que aclarar que en un retiro de conversión, la persona, listo, venga pues a ver, tome medidas y el proceso. Pero ya eso es para misioneros. Lo aclaro porque algunos pueden decir, pero ¿cómo así? Entonces, o van a las personas de conversión y les dicen, no, es que usted está en pecado mortal y tal cosa. Venga a ver, salga de ese estado, ¿cierto? Pero ya misioneros es clarísimo que está en pecado mortal porque tiene el conocimiento y menos pues portar camisetas y está utilizando métodos anticonceptivos o se lucra de ellos. Iba a decir algo, hermano. Freddy, si hay un misionero, digamos, el miércoles hablamos del tema y hay un misionero que está en este momento con métodos anticonceptivos, ¿cuál es el paso de seguir con él? Hablar con el director local. O sea, ahí mismo el director local, dependiendo de cómo sean las cosas, o sea, de pronto ustedes como encargados se dieron cuenta, bueno, venga a ver, vamos a hablar con el director local, inmediatamente solucionar la situación, ¿cierto? De fondo puede haber una intranquilidad, un desespero, un miedo, en fin, una enfermedad. Entonces, yo lo que digo, miren, es un
un misionero que utilice métodos anticonceptivos está pisando la sangre de los mártires, está pisoteando la sangre de los mártires, por una sola razón, porque por encima de la vida está la fe. Si no estuviera en escala de valores, está la fe y la vida. Si por encima de la vida no estuviera la fe, entonces ¿para qué murieron los mártires? Hubieran dicho, no, no creo en Cristo y ya hubieran salvado la vida. Si la vida fuera el valor superior. Pero es que estos mártires decían, no, es que por encima de la vida está la fe, soy cristiano, punto. Si no estaríamos pisoteando la sangre que derramó el santo de México, José Sánchez del Río, que le cortaron las plantas. Bueno, diga pues que no es cristiano. ¡Viva Cristo Rey! Y le arrancaron las plantas y le hicieron cavar la tumba y lo apuñalaron y lo tiraron allá. Y dijo, ¡viva Cristo Rey! Porque por encima de la vida está la fe. Cuando unos misioneros, ya sea por cualquier razón, utilizan métodos anticonceptivos, están pisoteando la sangre de los mártires. Están diciendo, no, usted lo que hicieron no era así, no valió la pena. ¿Es fuerte, muchacho, o no? Pero hay que entenderlo desde esa escala, los valores, porque si no, entonces nos vamos a enredar. Ahora, vamos a hacerle acompañamiento, ¿sí me hago entender? Vamos a hacerle acompañamiento, vamos a ayudarles, vamos con toda la caridad del mundo, pero no es dejarlos así, no es dejarlos así. Eso no es tapar como el pecado. Exacto, que ayudémosle, pero no es acolitar el pecado. Claudia. Pues no sé si no me quedó claro a mí o para tener mayor claridad. Hay casos de mujeres que por salud necesitan tomar anticonceptivas, casos específicos. Entonces, ¿la mujer misionera tampoco debe tomar la anticonceptiva? No, lo que pasa es que, a ver, ahí es donde entra la casuística, ¿cierto? O sea, salud, pero ¿qué es salud? Me voy a entender, o sea, ya ahí es donde, más al detalle y donde, venga a ver, miremos. En el tema terapéutico como algo, como ayuda diagnóstica, pues inclusive la Humanevita habla sobre el tema, donde es lícito usarse como terapéutico, no como un anticonceptivo. Lógicamente que la sugerencia que uno da es busque otras alternativas porque existen otras alternativas. Así es. Médicos que le puedan ayudar. Pero de ahí a decir no los vaya a usar pues porque está mal, es pecado y todo eso, no podríamos decir eso dentro de la moral, ¿cierto? Es más como un consejo, buscar otra alternativa. A ver, por eso hay que ir a la casuística, ¿cierto? Pero hay que ver el entorno en que estamos, ¿cierto? O sea, lo voy a poner con este ejemplo. Tomarse una cerveza es pecado, pero el contexto en que estamos es muy peligroso. ¿Sí me voy a entender? Entonces, hay que hablar con la verdad, pero siempre hablando del peligro. Es más o menos lo que dice Cate, ¿cierto? Es, bueno, tal vez pudiese, pero es que es moverse a tener o sea, a buscar otras alternativas, es buscar, en fin. Pero generalmente, cuando se utilizan métodos anticonceptivos, uno podría decir que el 98% es para evitar. Y ahí es donde, o sea, se tira la sangre de los mártires por tierra, o sea, se atenta contra eso. Es porque la generalidad de los misioneros no tienen el conocimiento moral, sino que utilizan métodos anticonceptivos para eso. O sea, por X o Y circunstancia. Ahora, hay que acompañar. O sea, hay que acompañar, ¿para qué? Para que vean que en la comunidad también se les puede ayudar y en un momento de desespero. Lo que pasa es que hay circunstancias, bueno, ya lo vamos a ver más adelante en el reglamento, pero hay circunstancias muy fuertes que, miren, no hay nada que le haga perder la cabeza más al ser humano que la necesidad. Ahí es donde necesita quien le asiente la cabeza. Ahí necesita quien le asiente la cabeza. Bueno, vamos con Joana y luego... Inclusive la macrotecnología, cuando estuvimos en un congreso de vida, nos decían que nosotros tenemos que sacar a los usuarios de eso, porque desafortunadamente los tratamientos, ahora los médicos no se preocupan por como decir, pues como que usted mejor, o sea, la parte de la fertilidad, digamos que en el sistema que estamos de salud, eso no les interesa, pues como decir tratar, ellos sí les interesa una in vitro, una inseminación artificial, eso sí, porque eso les genera dinero. Entonces el mismo sistema de salud nos va llevando a eso, o sea, se van por la vía más fácil, porque inclusive pues ellos no van a profundidad del problema. Entonces es nosotros orientar
pues como a esas mujeres que tienen como esa dificultad de buscar otra alternativa, porque nunca un anticonceptivo, un hormonal va a curar la enfermedad, o sea, la va a controlar, digamos que ahí la va a dejar pues como dormidita, quietecita, pero nunca va a ir a la raíz a solucionar el problema, y eso es lo que tenemos que decir, o sea, lo que decía mi esposo, o sea, moralmente puede que usted pues no esté pecando, ¿cierto? Usted no está cometiendo un pecado, pero usted tiene que pensar también en su salud, o sea, usted está controlando eso, pero le está ocasionando otras enfermedades, sobre todo porque los contraceptivos le están dando mucha trombosis. O sea, puede una mujer caer en una trombosis, y si supongamos que ella no ha podido buscar otra alternativa, decirle, bueno, tómelo por un tiempo, o sea, determinado, o sea, no se extienda a decir que me quedo toda la vida tomando pues un anticonceptivo, pues una pastilla de estas, porque es grave, o sea, puede caer en una trombosis, por ejemplo, que es lo que genera eso. Entonces, como nosotros orientar también como a las mujeres en eso de que pues no se tranquilice con eso, no se conforme. Además va por el lado del mandamiento también de no matar, que es cuidarse la salud, porque ahora ustedes saben que lo que dice yo es verdad, o sea, lo primero que hacen es tome pastillas, tome lo que sea, y nos envenenan el cuerpo aliviando síntomas, ni siquiera es que saquen la enfermedad, aliviando síntomas. Ah, bueno, va primero... El anticonceptivo tiene mucha contraindicación, y el anticonceptivo fue creado para un fin, el mismo nombre lo dice, contra la concepción, y nosotros estamos acolitando, utilizando en cualquier manera, si es por salud. De hecho, lo que sea Joana, que tiene todo lo que crea puede ser incluso hasta caña, el mismo retiro nos lo enseñaron, ¿sí? Entonces, al que le manden un anticonceptivo para la acné o cualquier tipo pues, de enfermedad, inmediatamente debemos de decir no. ¿Por qué? Porque el mismo evangelio lo dice, lo que es sí, lo que es no. El anticonceptivo es decirle no. Muy bien. Que falta una cosita, y es, hay veces envían los anticonceptivos o una cirugía de ligadura de trompas o algo así, por un peligro de que hace la mujer en embarazo. Y pues hay que tener en cuenta el tema de la eficacia de los anticonceptivos o la cirugía o todo esto, frente a lo que puede ofrecer también el método Venus, por ejemplo. O sea, realmente si uno equipara, bueno, en cuanto a efectividad, prácticamente lo mismo, hasta más efectividad tiene el Venus, ¿cierto? Pero equiparando cuál te va a hacer menos daño hablando físicamente, que es importante dar a conocer eso también. O sea, si utilizas todos estos hormonales y todo eso, va a tener una consecuencia físicamente. Mientras que si utilizas el Venus vas a tener la misma efectividad, pero sin ninguna consecuencia. Pues hablando ya como más efectos secundarios, sí. Ya secundario, entonces mira que son, o sea, por donde uno lo mire, o sea, todo es perfecto en cuanto. Muy bien, Efraín. Transcurso el tiempo que llevamos con matrimonios, hemos podido ver que el tema del método ha sido muy difícil para que calen los misioneros. Yo creo que con este reglamento tiene que llevarnos a que nosotros que estamos transmitiendo todo el espíritu a los misioneros, pero para que no se vea como esa prohibición, porque es que es lo que a veces ocurre, como esa prohibición o como esa obligación que se tiene. No, primero es algo que es bien para el matrimonio, agradar a Dios y demás. Qué bueno que esto sea, no un punto de partida, pero que sea lo que afiance el trabajo que se va haciendo durante luego 10 años, donde con los matrimonios misioneros es donde ha sido más difícil poder arraigar en los corazones lo que se pretende y lo que realmente el Señor quiere para nosotros. Mire, deben el reglamento con claridad y caridad. El resto es en lo del Señor, pero claridad y caridad. Que el Señor sacó el árbol como quiera, ¿cierto? Porque hay uno por miedo a decir la verdad,
sea, usted se imagina que usted llegue al cielo y le recriminen. Vea, casi me pierdo el cielo porque usted no me decía las cosas como son. Jue madre, cierto, pero con toda caridad. Pero lo que busca el reglamento es eso, es sentar muy bien las bases, porque el tema es que los anticonceptivos, un misionero no puede estar en ello. Que se puede aplicar la ley del doble efecto, pues cierto. Entonces, cuando hablemos de la fecundidad, vamos a hablar de todo esto. El sentido y el espíritu es cuidar la gracia. Y que yo les aseguro, es que el mundo nos ha permeado, o sea, lastimosamente todavía tenemos una mentalidad todavía muy del mundo y eso se nota que no miramos las cosas desde arriba. No tenemos en cuenta los santos, los mártires, no tenemos en cuenta todas las gracias que Dios ha dado hablándole a la iglesia para estos temas, ¿cierto? Entonces, cuando ya propiamente la fecundidad, la apertura de los hijos y todo eso, los anticonceptivos, vamos a hablarlos allí. Pero en este punto es conservar la gracia como sea, o sea, por encima de todo está la gracia. Una expresión muy linda es con el pecado, no se negocia, ¿cierto? ¿Quién como Dios? Sin faltar a la verdad, claro que sí, pero es como, a ver, en los retiros también, por poner otro ejemplo ahí, pues para ya ir cerrando el tema, digamos, cuando uno habla de humildad, pureza y desapego, pues uno pudiera hablar en el tono de la pureza, usted podría hablar las bellezas de la sexualidad humana y podría, en son de la verdad, decir cómo es una relación sexual válida con el PER, pero dígame, usted llega a la gente ahí con espíritu de lujuria, ¿usted qué les va a explicar el PER? Entonces, yo lo que quiero transmitir es ese espíritu, el contexto en que estamos, ¿me hago entender? Ya en los casos particulares, pues podría, sí, atenderlos uno, pero es mejor exagerarse uno un poquito. Miren, es mejor llegar al cielo con exageraciones que irse al infierno con laxitudes. Es mejor llegar al cielo con exageración. De hecho, todos los santos fueron exagerados. Aquí no estamos jugando en la vida eterna, ¿cierto? La gracia. Ya se pueden atender los casos particulares. Muy bien, vamos al primer punto. Muy bien, vamos entonces sobre el estado de gracia todavía. El matrimonio misionero debe estar libre de cualquier tipo de adición, como el consumo de drogas, el alcoholismo, el mal vicio de los juegos de azar, pornografía, el cigarrillo, los videojuegos, el sexo virtual, etc. En el caso del cigarrillo, si el misionero está en proceso de dejar este vicio, se le pide como mínimo evitarlo en las actividades del movimiento y o con camiseta puesta. Es necesario que en el proceso haya progreso. Es claro que la doctrina de la iglesia no dice que fumar siempre sea pecado. Sin embargo, ha advertido que el fumar crea un problema que ha de manejarse por disuasión, prevención, desarrollándola especialmente mediante la educación sanitaria y la información, aún de tipo publicitario. Pontificio Consejo para los Agentes de Salud, Carta a los Agentes de Salud, punto 99. ¿Qué es esto? De que, pues, un misionero con camiseta y un cigarrillo en la mano, o sea, ni riesgo, ¿cierto? Ahora, que esté fumando, que esté en proceso de dejar el vicio y que se le vea progreso, ¿cierto? No es que, no, como yo soy misionero, entonces fumo en la casa y ya, no. Que se vea el esfuerzo, ¿cierto? En el caso de otros que menciona aquí, por ejemplo, como los juegos de azar. Sí. ¿Qué se le diría a este misionero de por qué se debe dejar el vicio del cigarrillo? Bueno, lo primero es que es un vicio, ¿cierto? Lo que le dije a uno fue que eso vicia precisamente la voluntad. Eso es lo que le dije. A ver, hay varias maneras. Lo que menciona aquí en el argumento es el tipo sanitario y el tipo de salud. Todos sabemos las consecuencias del cigarrillo, ¿cierto? A ver, cuando uno habla de los mandamientos, el mandamiento de no matar, no solo se refiere a matar al otro, ¿cierto? Sino de matarme a mí, ¿cierto? Peca el que atenta contra su salud y su vida, ¿cierto? El cigarrillo es atentar contra la salud, ya sabemos las consecuencias, entonces está atentando contra uno de los mandamientos, la ley de Dios, que es no matar, se está matando, ¿cierto?
A nivel entonces, vicio quiere decir que, o sea, lo está viciado, o sea, es un hábito que le está haciendo mal. Entonces, eso genera un desorden en la voluntad, ¿cierto? Y ya pues uno podría empezar a enumerar otros argumentos familiares, y es que muchos han muerto de cáncer no porque fumaran, sino porque tenían un familiar que fumaba. Un argumento familiar, y hay muchos argumentos. Como dice Rodri, es pecado pecar y exponerse a pecar. Así es. Entonces, ¿alguien más alzó la mano? Alex. Bueno, referente al tema de los juegos de azar, yo creo que es bueno como profundizar un poquito, no sé, qué tipo de juegos de azar, no sé. A ver, me explico. Hay familias que se reúnen a jugar parques, a jugar cartas a 100, 200 pesitos. Entonces como poner muy agatudo que a 100 pesitos. La ganó a 100 pesos. Eso. Y si nos vamos, perdón, y si nos vamos a esas cositas muy poquitas, por ejemplo hoy en día está muy de moda las apuestas de fútbol, con play, que también son con 1.000 pesos, 2.000 pesos y que se pueden ganar 50, 100.000, ¿ahí qué? Entonces es bueno como poner ahí, dejar claro. Sí, miren, lo que pasa es que la palabra clave es vicio. ¿Qué es un vicio? Repetitivo, como una adición, me voy a entender, donde la voluntad pierde. No es tanto el monto, o sea, el monto pues obviamente sí tiene que ver si está evadiendo responsabilidades, ¿cierto? O sea, si está gastando de la casa, en fin, pero no solamente el monto, porque muchos se tranquilizan por el monto del dinero. Ah, no, pues es que yo 2.000 pesos, pero es que la palabra aquí es vicio, ¿cierto? O sea, que está generando una adición, que le está debilitando la voluntad. Entonces, puede que tal vez no sea pecado, pero sí está dañando el brillo de la gracia y puede terminar en pecado. Ahí puede terminar en pecado. Entonces, es más el afecto que se le está poniendo a eso. O sea, si usted reúne con su familia y no juega y no haga ayudo cuando reúne la familia por pasar a chévere, listo, hasta ahí. Pero si usted es desesperado por jugar a galludo hasta con... llama a un Rappi para que juegue galludo con usted. No, y es que ustedes no sabían que, por ejemplo, en la página Rappi de las 10 cosas más raras que han pedido, fue que una gente le faltaba uno para jugar fútbol y llamaron un Rappi. Y lo pusieron a jugar fútbol. Imagínate. De las cosas que hay ya en este mundo. Es que sí, es que la clave es la palabra vicio. ¿Me hago entender? O sea que no estaría mal si alguien dice, voy a jugar un chanceo. O ve, este partido está como bueno, voy a hacer esta apuestica. No es pecado, pero es peligroso. Es exponer, sí, hay que cuidar de exponerse. Hay un misionero que estaba que llevado, me dice, estaba llevado y jugó. Jugó y ganó, que gracias a Dios, y salió de ese apuro. Pero no volvió a jugar. Sí, o sea, la palabra clave es vicio. O sea, la palabra clave es vicio. O sea, recuerden ahí porque si no, entonces entonces es lo mismo. Entonces tomarse una cerveza está mal. No, recuerden, es el vicio del licor, ¿cierto? Del alcohol. ¿Por qué? Porque estrictamente una persona pudiese tomarse una cerveza y no está pecando. ¿Sí me hago entender? Ahora, escuchen esto, lo que les voy a decir. Este reglamento es para misioneros. Y les voy a contar lo que le pasó a un misionero por una cerveza. El hombre iba con unos primos. Eso nos lo contó él pues, a un círculo cercano. Y dijo, digan siempre la historia, pero digan quién fue para que no. Iba con unos familiares. Entonces, dijo, ve, qué calor, tomémonos una cerveza. Él dijo, no, yo me tomo una gaseosa, se sentaron. Y él dijo, ¿qué? ¿Pero qué no les dejan tomar una cerveza? Él dijo, no, pues, bueno, hágale pues, igual. El argumento, tomarse una cerveza no es pecado. Los reglamentos y los mandamientos son lo mínimo. De ahí para arriba empieza la santidad. Entonces él se sentó con su cerveza y una cerveza no es pecado. Llegaron un par de muchachos y le dijo, si vio, yo le dije. Y el otro le dijo, no lo puedo creer. Entonces él se asustó pues, o sea, uy muchachos, ¿qué les pasó?
Entonces el uno, indignado, uno de los dos, le dijo indignado, mire, es que a mí, mi primo me dijo que apostara, que cuánto apostábamos de que había un misionero de Lazos bebiendo. Y él le dijo, le apuesto $1.000.000 porque los misioneros de Lazos no beben, mijo. Y apostamos $1.000.000. Y sabe qué es lo que me duele, no me duele tanto el $1.000.000. Me duele que usted me dictó el retiro y cuando me decía que era malo el licor, me dijo mentiras. Gracias y hasta luego. Por usted es el licor y me di cuenta que era una falsedad. Un misionero no solo debe ser parecer, o sea, debe parecer ser. Exacto. La cantidad de ludopatía que hay, que está llegando a los retiros de Dios. Mire, es lo mismo que nos pasó cuando empezaron a llegar muchachos de las barras. Y ellos con esa lucha de no volver al estadio, y llega un misionero y dice, pero es que el estadio no es pecado. Venga, vamos y lo vimos con Dios. Allá quedó más de uno otra vez. Es que no es solo si es pecado o no es pecado. O sea, estamos conservando la gracia de Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Entonces, el reglamento no puede ser en mínimos. O sea, esto es lo mínimo que pide la comunidad, pero por las almas y la santidad hay que ir mucho más allá. Rey, es que también como misionero yo creo que más de uno lo debemos de sentir en el corazón también, ¿cierto? Clarito la conciencia nos habla. Entonces una de las razones es, dígame un muchacho contra el vicio de la marihuana y veo a un misionero. Se siente acompañado. Obviamente ese argumento no es válido para muchos, pero para uno que alma las almas. Dañar un alma o sea, no se paga ni con la plata de este mundo. Dañar la conversión de un alma, quemar el cartucho, no se paga con la plata que hay en este mundo. Ahorita del juego con la familia, también, mire, en la misión tenemos un caso muy particular de un matrimonio que el esposo cada 8 días se va con su esposa y sus 2 niños para la casa de los hermanos pues y la mamá. Y se ponen a jugar y la esposa en ese momento se está reventada porque dice, él va a jugar con la familia y nos deja botados igual que como nos deja en la casa. Entonces mire que también hay que tener esto claro en el momento de que lo que podemos decir es que si se queda en la casa jugando con su familia no es malo, ¿qué va a decir la esposa? Uy, o sea que y el esposo puede seguir en sus mismos, entonces hay que saberlo como que direccionar. La palabra es vicio. Tengan claro eso, el vicio, ¿cierto? El vicio. Exacto. Así es. Porque el fútbol es un deporte y eso es un vicio. Se puede convertir en un vicio. Deja toda la familia, el trabajo por un partido. Cualquier deporte se puede convertir en desorden. Así es. Entonces la palabra clave es vicio. ¿Sí me hago entender? Yo. Un misionero, así como se dice un misionero no debe tomarse una cerveza, o sea, ¿qué tal pues que? Porque dirá, ay no, pues voy, pues no falta que de pronto dice, pues yo no estoy enviciado de eso, pero entonces voy a entrar porque fui con un familiar, qué sé yo. Lo que pasa es que eso es clave aclararlo de que somos personas públicas. Exacto. A ver, mire, es que hay una cosa, lo que es inmoral, lo que es ilegal y lo que es imprudente. Y en eso que es imprudente, yo creo que en eso sí nos hemos rajado mucho porque o sea, las almas, miren, es lo mismo que los niños. Inmoral, ilegal, imprudente. Con los niños sí que tiene que cuidarse uno de la imprudencia, ¿o no? Miren, el niño no entiende el contexto. Entonces, cuando le enseña a los niños de que el semáforo en rojo, usted no se lo debe pasar, y usted se lo pasa, ¿qué pasa en el niño? Así usted diga, son las 2 de la mañana, me es lícito por el lugar, de pronto es peligroso, me es lícito pasarme el semáforo en rojo, pero vaya usted que el niño entienda la circunstancia, entienda todo el contexto. Usted más bien, ¿qué prefiere? Dice, yo me arriesgo un poquito antes de que, para no dañar la conciencia del niño. Eso mismo pasa con las almas. Puede que tomarse una cerveza no sea pecado,
Pero es que usted tiene que cuidarle la conciencia a las almas, ¿sí me hago entender? Lo mismo con estos juegos, puede que no sea pecado, pero a ver, si yo tengo al lado una persona que está esperando a que su conciencia tranquilice para que un misionero juegue y diga, ah, pero es que vea, si ellos lo hacen, ¿sí me hago entender? Entonces, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Recuerden que el reglamento va de lo mínimo por ahí para arriba, hay que pensar en las almas. ¿Quién como Dios? Bueno, muy bien. Tercero, dentro del primero, lo que pasa es que es 1.3. Muy bien, perfecto. El matrimonio misionero debe estar libre de odios y rencores, debido a que estos son obstáculos para la gracia. El matrimonio misionero debe estar libre de odios y rencores, debido a que estos son obstáculos para la gracia. Son obstáculos para la propia persona, pero son obstáculos también para la evangelización, ¿cierto? Obstáculo para la propia persona porque no hay nada más contrario al amor que el odio. Y Cristo amó a todo mundo, inclusive a los enemigos. Entonces, el odio es como desenchufarse del espíritu cristiano. Y eso se nota entonces no solamente para uno en la relación con Dios, en el estado de gracia, sino también en la evangelización, la gracia cómo se transmite. Entonces, pongamos este ejemplo. Se sienta ella, que todavía tiene por ahí un odiecito con su esposo, se sienta a aconsejar otra esposa que de pronto le han sido infiel, tal cosa, en fin, y no termina ayudándole el problema, sino que termina es... Exacto. Entonces, miren, una cosa es estar herido y otra cosa es estar cicatrizado. No tenemos que ser limpios, o sea, no es que no nos haya pasado nada para poder evangelizar las almas, pero sí que lo que nos haya pasado esté cicatrizado. Usted tenga todas las cicatrices del mundo, es más, entre más cicatrices tiene, más experiencia tiene. Sí, porque algunos llegan diciendo, no, pues vea el matrimonio que nosotros tuvimos en el mundo, ya quedamos aquí. Hágale que antes Dios reconstruye. Recuerden que hay almas puras y almas purificadas. Hay matrimonios puros y matrimonios purificados. Y ambos tienen derecho a Dios. Ay, mía. Hay almas puras y matrimonios purificados que ambos merecen el cielo. Ahí con... Entonces, no es que no hayan tenido heridas, no, pero que sí estén cicatrizadas, para que no se transmitan, para que no se vayan a abrir ahí las heridas en medio de una consejería, en medio del apostolado. Los que estaban en lazos, por el caso mío, pues que estábamos los dos en lazos, que nos quedamos en lazos, que tuvimos vivir la castidad, llegamos y... Exacto. Y ya, nos casamos en lazos. Exacto, y el matrimonio viene pues como según el plan desde el principio. Y otros que llegan es ya casados a lazos, y o sea, no hay uno mejor que el otro, ni más capacidades, no. Son dos modos distintos de llegar al mismo Cristo. Pues porque algunos llegan y como que se sienten mal, como que, ay no, yo veo estos que casan en lazo y ojalá hubiera tenido yo un noviazgo. No, la experiencia no se improvisa. La experiencia no se improvisa. Y entre más heridas, más... Recuerden que en guerra las cicatrices son honor. Como la canción de Maxi, las cicatrices que hoy duelen son trofeo de tu... Exacto. Y esa experiencia sirve para la consejería muchas veces. Así es. Yo creo que uno de los apostolados de los misioneros matrimonios en lazos es acompañar a los que apenas están empezando. Yo diría que eso sería no hemos logrado pues como articular bien, pero debería ser
sería genial porque es la riqueza que de años con los que apenas están empezando, se ahorraría mucho camino. Pero bueno, eso lo hemos pensado desde el centro de familia con unas preparaciones para el matrimonio. ¿Sabe? Porque ellos entiendan que hay muchas cosas que son normales, porque es que los Exacto. misioneros no entienden que es normal que uno ya se vaya a vivir junto y haya muchas cosas Que al principio tenga que acomodarse. que al principio ese roce va a ser normal. Veas como cuando a mí me dio varicela. A mí me dio varicela y 2 días eran que ¡ah! Y yo, ay, no me morí. Ya. Cuando llegó otra tía y dije, le dio varicela. No, pues eso le dio a tal. Yo casi que no le da. Bueno, ya, como que me salvé. O sea, no estoy tan mal. Pero sí, sería un apostolado bonito. Pero entonces, en cuanto a esto de estar libre de odios y rencores, es necesario. O sea, es que no es ni siquiera por ser de Lazo, sino que no es cristiano, no es de un cristiano tener odios y rencores. O sea, no es de un cristiano. No sé si se han visto la película que se llama Pablo el apóstol de Cristo. Sí, entonces hay una escena donde llegan los cristianos jóvenes, así valerosos, y se meten para liberar a Pablo, se meten en la cárcel, a los guardias llegan y este joven llega y le dice, Pablo, somos cristianos, venimos por ti. Y Pablo le dice, ¿qué haces aquí? ¿Qué has hecho? No has entendido nada de ser cristiano. Vete. No has entendido nada de ser cristiano. Ese tipo quedó con la espada en la mano, quedó como que, ay. Es que ese no es el cristianismo. O sea, el cristianismo es otra cosa, no es el amor propio. El cristianismo es siempre justificar al otro, pensar bien, siempre tener la mejor posición del otro, o sea, la mejor fama. Pensar que es hijo de una historia. ¿Por qué reacciona así? Es hijo de una historia, quién sabe con qué viene. El ser cristiano es otra cosa muy distinta y el espíritu del cristiano está en las bienaventuranzas. Dichosos los mansos, dichosos los pobres, dichosos los que lloran. Eso es ser cristiano. Después, porque creo que pasa mucho. Entonces, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, una esposa que todavía siente mucha rabiecita con su esposo? ¿Y cómo podríamos decir en eso que no vaya a pasar el límite de odio o algo? Si estamos hablando así, por ejemplo, una misionera no debería estar pensando así, de sentir rabia, de estar mirando los defectos de su esposo, de estar, porque eso es lo que nos pasa en las consejerías, pues siempre lo que vivimos todavía, repetimos. Entonces, ahí estamos odiando, ahí que estamos haciendo. A ver. Una cosa es la tentación que puede tener la persona de odiar y otra cosa es que la persona lo haga consciente, llegue al odio, ¿cierto? Tener esa rabia con la otra persona por lo que me hizo, en fin. La tentación puede estar siempre, pero eso no quiere decir que tenga que aceptar la tentación. Lo que pasa es que generalmente no se diferencia entre la tentación y el acto de voluntad y termina la persona la tentación haciendo el acto de la voluntad. Para eso se requiere claridad de entendimiento y decirle, qué pena, pero usted perdonó y ya perdonó. Ya no revuelva más. Ya lo otro es que podemos hacerlo después en una cosa que llaman los sentidos internos. Desde los sentidos internos están los sentidos externos, que es la vista, el olfato, en fin. Y está con que los sentidos internos. Dentro de los sentidos internos está la imaginación, ¿cierto? Y la imaginación pueden llegar los recuerdos. ¿Qué es la palabra recuerdo? Recuerdo es volver a pasar por el corazón. Recordar. Vuelve a pasar por el corazón. Los recuerdos van a estar siempre. Si los recuerdos pasan y ya lo que es la emoción, lo que es eso, lo que sentí, no tiene ese efecto, entonces yo no odio. Pero cuando el recuerdo me arrastra todo lo que sentí esa vez, entonces es donde yo odio. Hay que enseñarle a la persona que pase por el corazón sin que se traiga todo lo que vivió.
Lo que pasa es que le falta claridad en el entendimiento para que su voluntad esté firme. Yo ya perdoné, ya, se acabó. Exacto. Y ya pues obviamente el entendimiento se le da un sentido cristiano. Lo que uno debe hacer en esos casos es, venga, le muestro quién fue Cristo. Y empezar a darle un paseo por los evangelios. Perdón, Freddy, hasta el mismo demonio puede poner eso, hacer ejaculatorias, oración, porque pueden venir esos recuerdos, el mismo demonio los puede poner o causar. Pero eso solo se soluciona desde la conversión. Miren, cuando me llega una persona y puede que sea justo o injusto, pero se sintió mal por algo, yo siempre le hago la siguiente pregunta: ¿y por qué no a ti? Eres tan bueno, tan santo, nunca has pecado, no tienes nada que reparar, porque ahí sí, o sea, saliste limpio. ¿Y por qué no a ti? Ah, pero ¿por qué me pasó a mí? ¿Y por qué no te tendría que pasar a ti? Vos no le has hecho mal a nadie, vos no has sido mala persona alguna vez, vos no has pecado alguna vez. Si le pasó eso a Cristo, que nunca le hizo nada mal a nadie, ¿quién eres tú para creerte más que Cristo? Sea justo o injusto, pero lo que me refiero es que tenemos que ser cristianos, muchachos. O sea, ¿de dónde quedó pues? O sea, ¿somos misioneros de qué? Entonces, desde arriba se solucionan las cosas. Las rupturas de las tejas se solucionan desde el techo, no desde el piso. Dios nos conoce. Entonces, lo que hay que hacer ahí es, claro, apele al movimiento de la voluntad, al entendimiento, pero lo primero es que quiera ser cristiano, y ya de ahí todo se va a dar. ¿Sí me hago entender? Entonces, hay que mover un poquito a las personas a la voluntad, hay que moverlas un poquito. Haga la oración cuando la voluntad esté, mejor dicho, uno lo que hace, hay espíritus, ustedes saben que los espíritus de odio y rencor y todo esto, son espíritus que se mueven en los sentimientos, ¿cierto? Y estos espíritus en el retiro, pues a medida en que la gente va perdonando y todos estos espíritus van perdiendo fuerza y por eso van saliendo y en fin. Hay tres clases de espíritus que se mueven en el retiro: los que se mueven en los pecados capitales, los que se mueven en los sentimientos y los de ocultismo. Los de los pecados capitales salen con las charlas, cuando la persona se consciente, soy un soberbio, ¿se va el espíritu de qué? De soberbia. Soy un lujurioso, ¿sale el espíritu de qué? Soy un perezoso. Y así, todos los pecados capitales, cuando con la charla las personas van entendiendo y van quitando terreno los espíritus de los pecados capitales y se van. Por eso al final la gente queda con el rostro distinto, porque hubo liberación en todo el retiro. ¿Cómo salen los espíritus de los sentimientos? La fogata, con la charla amor de Dios, con las dinámicas, van saliendo los espíritus. Y los espíritus de ocultismo son los que llegan en Dios de María Auxiliadora, que eso sí, brujería, hechicería, y eso le ayuda con oración. ¿Qué pasa con las personas en consejería? Siempre, escuchen esto, toda consejería es una liberación al entendimiento. Toda consejería es una liberación al entendimiento. Y lo que uno debe llegar a hacer es que la persona pelee tú a tú con sus sentimientos o con los espíritus. Y cuando usted ve que no es capaz, le ayuda con oración. Hagamos de cuenta, este es el espíritu de odio y este es el sentimiento de odio de la persona. El espíritu de odio se mueve obviamente sobre el ¿qué? Sentimiento de odio. Entonces usted trata de que con la voluntad usted le dice, no, pero mire, el espíritu cristiano, todo esto, la persona llega a hacer esto. Inclusive que llegue a hacer esto. Pero cuando usted ve que la persona en realidad le está haciendo con voluntad y no es capaz, en fin, es donde usted entra y le ayuda con oración y la oración externa va haciendo esto. Entonces yo le ayudo, ¿cierto? Pero en esto hay dos extremos, de los que creen que a punta de voluntad se puede. Entonces a veces la persona es, pero es que no soy capaz. No, usted es capaz, a ver, ofrezca. Y la pobre persona, o el otro extremo es a toda hora oración y la gente ahí colgando, entonces se le monta el espíritu oración y vuelve y se le monta y oración. Y entonces, apelando al entendimiento, o sea, la voluntad, que ellos mismos puedan pelear. Entonces, cuando es muy común en esto de que vuelvan a pasar por el corazón y arrastren todo, hay situaciones muy difíciles, claro que sí, donde hay que ayudarles más con oración y con voluntad, claro que sí, apelando a los sacramentos.
pero en general es apelar al espíritu cristiano. No hay nada que ilumine más para ayudar a un alma que la cruz. No hay nada más. El mejor libro que usted puede leer para ayudarle a las almas se llama la cruz. ¿Quién como Dios? Hermano. Porque si nosotros comprendemos quién es Dios, sabemos que Dios es amor, ¿cierto? Y nos dejó el Espíritu, que es el Espíritu Santo. Es muy bonito porque San Pablo dice en Romanos 8:14 que los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. O sea que si nosotros estamos guiados, no somos hijos de Dios. Así es. Muy bien, entonces, bueno, alcanzamos a hacer solo el primer punto, ya sigue el segundo. La idea era dar que los dos hoy. Pero bueno, la idea es así, o sea, preguntas, en fin, que se vea medio, pero que quedemos en claridad. Lo que no haya claridad lo investigamos. Yo. Interior, también como uno ayudarle como a los hijos de la misión también en ese tema, en cuestión de que ver si todavía están atrancados en ese, pues en cosas de que no han podido perdonar bien o que la herida es muy profunda, y a trabajar mucho en la voluntad, porque uno ve que hay misioneros que se quedan patinando toda la vida pues como en un pasado o en pues sí, cosas que traen de un pasado, entonces siempre van a quedar ahí. Entonces, como fortalecer entre lo que tú decías ahorita, o sea, que ellos mismos peleen de tú a tú, pero que le trabajen a eso, porque si uno no, o sea, no sé quién pues nos contaba que uno muchas veces dice, no, pero es que yo no, por ejemplo, yo a mi hijo no, pues no le educo en eso porque es que yo soy carente de esto, yo no le doy el amor que pues mi hijo, el afecto a mi hijo porque es que yo carezco de esto, pero muchas veces sanamos ejercitándolo, o sea, si a mí no me formaron, es que pues yo no crecí, pues mis papás no fueron amorosos, pero si yo pues sobrepaso eso, de que soy amoroso con mi hijo, pues eso mismo me sano automáticamente, o sea, el Señor va haciendo también la obra, entonces es como también nosotros trabajar en ese sentido, porque o sea, no nos podemos quedar toda la vida pues como consintiendo como esa herida o eso que nos pasó, sino mirar cómo salimos. Mire, la clave de la sanación interior no es quitar las heridas, sino cristianizarlas. Esa es la clave de la vida interior. O sea, hay misioneros que quedan toda la vida que no, que es que yo no, que es que yo no, que yo estoy herido, que la clave es cristianizar las heridas, o sea, no es quitarse las heridas, sino cristianizarlas. Y eso se convierte en una capacidad. Eso antes se convierte en capacidad de Dios. No, que si yo no tuve mi mamá, entonces yo por eso no doy amor de mamá. Al contrario, eso la hace capaz de dar amor de madre. ¿Sí me hago entender? Entonces, lo mismo, si yo asumo la gracia, las heridas se cristianizan y las heridas se convierten en herramientas para la salvación de las almas. ¿Quién como Dios? Bueno, en eso sí habría que hablar mucho, pero dejemos hasta ahí. Lo importante es eso, estar libre de odio y rencores, porque no es cristiano, y con eso basta, es el argumento que basta, que no es cristiano odiar o tener rencores con alguien. Ya pues obviamente puede dar todos los argumentos de comunidad, que los odios generan murmuración, que los odios generan chismes, que los rencores generan una indisposición, pero yo creo que con el solo argumento de que no es cristiano, ya con eso uno rompe todo. Vamos a rezar entonces. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, por la humillación de su esclavo. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia, por siempre. Amén. Santísima Madre, te pedimos
cumplir contigo estas palabras y esta oración que acabamos de hacer. Que podamos nosotros hacer eco también de esa palabra de que te llamarán bienaventuradas todas las generaciones, que podamos hacerlo carne. Te pedimos, Señora, que a través de este reglamento nos amplíes, tú que eres la madre del fiat, la madre del sí, que nos ayudes a ver con claridad qué es lo que quieres de nosotros. Ayúdanos, Señora, que partiendo de este reglamento nos genera unidad, no nos conformemos allí, sino que vas pidiendo, si vas pidiendo más, algunos misioneros dentro del movimiento, que no se frenen, sino que sigan adelante en su camino de santidad. Te pedimos, Señora, que nos acompañes en este reglamento para que sea guiado según tu querer, que es el mismo de Cristo. Y que el Espíritu que se quiere dar a través de esto, seas tú misma, Señora, la que lo cultive a través de nuestra consagración. Ven, mamá, y toma tu comunidad que te pertenece. Toma los matrimonios que tú los has querido, para poder que sigamos sirviendo, ayudando a esta iglesia que tanto queremos y que tanto amamos. Y danos la gracia, Señora, de poder ser fieles al Señor a cada instante, a cada segundo. Protégenos, Señor, cúbrenos con tu manto maternal, a nosotros, a nuestros seres queridos, y que podamos seguir trabajando por ti el día de mañana, mejor de lo que lo hemos hecho hoy. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.